tan precisa, tan brillante, tan generosa. La primera cosa que quiero decir, si me permite, y después voy a hablar en inglés, porque mi español es muy pobre, pero tengo que decir en español lo siguiente, que me da muy emoción de estar aquí hoy. Creo que es la primera vez que hablo en México City en una conferencia pública de esta importancia. Y me da emoción porque México, por mí, no es nada más que un país, es mucho más. Cuando yo tenía 20 años, la primera vez que salió de mi país, que salió de Francia, era por México. En 1969, vení a México por unos meses, in the footsteps of the French poet Antonin Artaud, al país de los tarahumaras, en el estado de Sinaloa, de Chihuahua, después Sinaloa, Chihuahua, donde hay una otra actualidad hoy. A este tiempo, para mí, era una tierra sagrada de la poesía, de la humanidad, de valores no contaminadas por el peor del modernismo, y pasó meses a la researching, a la izquierda de estos tarahumaras. También fue en este tiempo al Chiapas, a San Cristóbal Las Casas, con un gran intelectual mexicano que se llamaba Pablo González Casanova, y uno de mis primeros textos era a propósito de las comunidades indígenas, como se llamaban en este tiempo, de los alrededores de San Cristóbal Las Casas. Este artículo fue publicado en la revista de Jean-Paul Sartre en los tiempos modernos, y creo que fue el primer texto publicado de mi vida. Tenía mi corazón batiendo muy fuerte. El primer texto, 69, era a propósito de México. Y vení otras veces en México. 20 años más tarde, vení a México 30 años más tarde, vení otra vez aquí para rodar una película. Una película que no estaba una película de guerra, no estaba un documentario in the battlefield, estaba una película de amor, centrada sobre una actriz que era mi esposa, que es mexicana, de nacionalidad y de origen y de educación, que se llama Ariel Dombal. Rodado aquí, en Cuernavaca, en Zihuatanejo, con Ariel Dombal, mi esposa, con Alain Delon, con Laura Bacal. El guión fue escrito, tuvo una fuerte colaboración de una señora que está aquí anoche, Guadalupe Loaiza, que me ayudó. Era una gran aventura de amistad, una aventura de amor. Y para mí, México es también la tierra del amor para mí. De estar aquí otra vez, en este sitio, con esta comunidad, para hablar de todo eso, realmente me da mucha emoción, y esto lo tenía que decir en español. Ahora vamos a hablar de cosas un poco más serias, aunque no en inglés. So, of course, I did all that you said. I tried to do all that you said. I tried to be my life a decent philosopher.
mi vida he tratado de ser un intelectual comprometido, he tratado de hacer que mi vida compagine con mis palabras, que no es tan frecuente, he tratado de ser consistente y honesto. Y si yo tuviera que nombrar una amenaza común en toda mi vida, cuando llegaba a Bangladesh, cuando hablamos del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de la India remota, y hoy en día mi compromiso con los kurdos, con el pueblo kurdo, con el pueblo kurdo que también conozco. Yo estuve con ellos físicamente, con los batallones de lucha, en la liberación de Mosul. Y la amenaza común que yo definiría, de alguna manera, hay algunas ilusiones que yo perdí con el paso de los años. Hay algunos credos que hemos de alguna manera cambiado. Yo solía creer, por ejemplo, cuando tenía 20 años, que la solución era el marxismo, y muy pronto me di cuenta que era un gran error. Y que de alguna manera una escuela de esclavitud y las cosas han cambiado, pero lo que nunca ha cambiado en los últimos 50 años es mi revuelta en contra de la injusticia. De aquellos que únicamente tienen el derecho a morir sin una tumba, sin un nombre, ni siquiera conocer a su contraparte del otro lado, porque tuvo la mala suerte, tuvieron la suerte terrible de nacer al otro lado del mundo. Esta preocupación, esta revuelta íntima en contra de ello, es probablemente el punto común que encuentro yo en todos mis compromisos. Por ejemplo, si yo peleo por Europa, pudiera sonar como una lucha, no sé, o es más bien, suena, no es que suene, realmente es una lucha por los valores occidentales, por supuesto que lo es una lucha por la herencia cultural europea, pero sé que esto es esencial para todo el mundo. Vi que el pelear por Europa significa también el pelear por los derechos humanos, por el entendimiento, por la tradición en la que se inventó la igualdad entre el hombre y la mujer. Y si nosotros lo perdemos, nosotros perderemos como europeos, pero también el resto del mundo será un perdedor. Y, por ejemplo, yo estoy totalmente convencido que si nosotros perdemos el espíritu europeo, tal y como lo acabo de definir en este momento, va a ser un desastre, por ejemplo, para aquellos que dentro del mundo del Islam, dentro de los países árabes, luchan realmente buscando la democracia, los derechos humanos, que las mujeres tengan el derecho a poder caminar sin un velo. Si nosotros renunciamos, si los abandonamos, si nos vamos, si nosotros no apoyamos esto con nuestros propios valores, entonces todo se perderá. Así que precisamente todas estas luchas están profunda y totalmente unidas de manera consistente, como ya les dije. Cuando estuve en Mosul, yo en el campo de batalla, o si estoy yo, por ejemplo, en Praga, en un teatro en Budapest, o independientemente de donde esté, o como aquí, como estoy ahorita, en otro hermosísimo lugar en la Ciudad de México, yo soy el mismo hombre, independientemente de donde está, con las mismas luchas, con los mismos credos. Mi segunda pregunta es especial para esta aula. Que defiendan a Israel como nación, y al judaísmo como civilización, y que denuncien el antisemitismo como ser el abierto y el que no se nota, el que se envuelve en otro tipo de palabras. Hay una gran energía, una gran constancia, una gran valentía de Henri Levy para estarnos todo el tiempo recordando y diciendo dónde se esconde ese antisemitismo. Y yo lo acabo de escuchar hace unos minutos hablar con jóvenes de nuestra comunidad diciéndoles
cómo eso lo tienen que denunciar, que defender y que no dejarlo pasar. Pero estamos en un mundo donde defender eso se vuelve cada vez más difícil, la agresión es cada vez más violenta, es más hostil. Yo lo vi en un video discutir con gente que de verdad trataron muy mal, hablando de estas cuestiones, hablando de Palestina, hablando de Israel. Quisiera, por favor, hablar un poco sobre este tema que creo que en esta comunidad nos importa mucho. Con razón. A mí me importa muchísimo. La verdad es que usted dice que es más difícil. En un sentido sí, es difícil porque el antisemitismo está creciendo, porque, por ejemplo, en mi país, yo desde 20 años tengo la extraña experiencia de vivir 24 horas under police protection. Bajo la protección policíaca, sí. Desde el inicio de los 2000, desde mi libro de Daniel Pearl, ¿quién mató a Daniel Pearl? Cuando hice la pregunta abierta acerca de la muerte de este gran periodista norteamericano que fue secuestrado por Al-Qaeda y decapitado, seguí sus huellas y descubrí quiénes fueron los asesinos y por qué. Así que desde esa época, ya pasaron 16 años, he vivido bajo la protección policíaca, algunas veces más ligera, algunas veces mucho más fuerte, y esto hace que la vida sea un tanto extraña. No diría yo que el luchar contra el antisemitismo, porque la muerte de Daniel Pearl así lo fue, eso no quiere decir que no te haga que sea tu vida difícil. Por supuesto que hace que tu vida sea difícil y hace la vida inclusive de mi familia difícil. Yo soy abuelo y los últimos 15 años, o sea, prácticamente perdidos toda la vida, no he tenido la alegría tan sencilla de poder ir a la puerta de la escuela de mis nietos, nada más para decirles hola, abrazarlos y darles una sorpresa, para estar ahí con ellos de sorpresa. O sea, el abuelo, ese tipo de cosas yo no las puedo hacer. Estas son pequeñas señales que en Francia y en Europa pueden suceder, no aquí. Aquí, o sea, cuando yo viajo, le digo yo a la Institución de Asuntos Internos de Francia, me dicen, ¿puedes ir? No puedes ir. Yo quiero decirles que me dijeron, si venía a México, estoy seguro. No necesitaba escolta en México, eso fue lo que me dijeron, de verdad. La Institución de Asuntos Internos, de verdad. No sé si sean noticias para ustedes, pero creo que serán buenas noticias para todos. Cuando voy a Hungría, o la República Checa, o España, no estoy autorizado de ir sin escoltas, pero aquí imagínense sin escoltas. Así que en mi vida diaria sí se pueden dificultar las cosas. El ejemplo que les di me rompe el corazón. O sea, no tener la posibilidad de poder ir a ver a mis nietos, a sorprenderlos, llevarlos a tomarse un chocolate caliente conmigo y un café, es muy triste, pero intelectualmente no resulta difícil, porque yo estoy totalmente seguro de lo que digo y de lo que hago. En términos del antisemitismo, yo estoy totalmente seguro que el antisemitismo es una plaga, es un virus. Sí, un virus. Un virus que cambia de forma de época en época. Y el antisemitismo tiene una historia paradójica y compleja. Y cada vez que se corta una cabeza o una forma de desacreditar el antisemitismo, crece una nueva cabeza y hay otra forma de poder hacerlo. Hoy, el nuevo antisemitismo, les guste o no, es la verdad, la forma en la cual los antisemitas de hoy han encontrado más fácil expresarse, más fácil y que sea aceptable para la sociedad, inclusive sonando razonables,
es con el antisionismo, la forma amable o razonable de ser antisemita, la mejor forma de tener una aprobación razonable de la opinión pública es decir, yo no tengo nada contra los judíos, no los odio, nada más odio a Israel y el sionismo. Esa es una forma aceptable para muchos. Exactamente como, por ejemplo, en Voltaire. Voltaire no dijo yo odio a los judíos, él dijo yo odio la religión, la cristiandad. Y esa era su forma. Obviamente él odiaba la cristiandad y por lo tanto él odiaba el judaísmo, que era la raíz misma de la cristiandad. Voltaire sabía que Jesucristo había nacido judío y era antisemita porque así se había desarrollado Cristo. Así que en la época de la cristiandad, cuando la mayor parte de las iglesias cristianas estaban desarrollando un fuerte antisemitismo, decían, no odiamos a los judíos, nada más pensamos que se cometió un terrible error hace muchísimos años por haber matado a Cristo, así que ellos tenían de alguna manera el costo de haber matado a Cristo. Y Voltaire, vamos, siempre hay una nueva razón que ellos pueden decir para poder hacerlo, y hoy en día yo sé y lo pude demostrar matemáticamente en el libro al que hiciste alusión sobre el genio del judaísmo, que el sionismo aunado a la idea de la competencia de las víctimas, sumado a la negación del holocausto, los tres elementos forman de alguna manera un sistema de palabras que es el lugar, el sitio de donde crece el nuevo antisemitismo. Para mí no es difícil, hay evidencia. Y no lo digo yo como un eslogan, lo digo como un elemento que es una verdad que es posible demostrar. Muy sencillamente en el reino del rey. Pero Israel. En lo que se refiere a Israel. Israel, si yo votaba en Israel, sería en este momento curioso por la situación, por el bloqueo, por Netanyahu sentado en la silla y no queriendo irse, haciendo todo lo que podía para no tener problemas con la justicia. Probablemente yo estaría totalmente atrás de Ben Hans, pero Israel no es eso. Estos son eventos, son burbujas, son peripecias, son episodios. La realidad es que Israel es un maravilloso país y el lugar sin el cual el mundo sería menos seguro, menos bueno y menos respirable. Sería menos difícil respirar para todos nosotros, judíos o no judíos, en un mundo sin Israel que con Israel. Yo creo, y con frecuencia lo digo, se lo digo a mis amigos los liberales en Estados Unidos. Cuando yo voy, por ejemplo, a los diferentes campus de estudiantes en San Francisco, en Boston, en la Universidad de Boston, donde tenemos nosotros este movimiento tan fuerte antisionista en favor de los valores liberales, yo les pregunto, ¿pero qué son tontos, están locos? Israel es una de las mejores personificaciones de los valores liberales que ustedes supuestamente alaban, ¿no? La multietnicidad, un gobierno o políticos
que están sometidos al juicio de la Suprema Corte en cualquier momento, un lugar en donde la minoría de los árabes tiene 10 veces más derechos que en mi país, Francia. En Francia nosotros tenemos una minoría árabe que se ven tratados no sé cómo, por lo menos no votan, no tienen partido. En Israel tienen, inclusive con el arbitraje, los árbitros del juego político. Israel es el lugar en el área donde tienen mayor libertad. Yo le digo a estos jóvenes antisionistas que Israel es el modelo mismo de Estado basado no únicamente en el derecho del suelo, de la sangre, sino también de un credo, de valores, de principios. No hay tantas naciones que estén basadas, por supuesto, en la idea del suelo, obviamente, de la memoria de los padres, etcétera, pero también en los valores, principios y credos, que son valores liberales. El ser liberal significa el creer que uno comparte con su comunidad no únicamente el suelo común, sino también el cielo común, un cielo de valores. Eso es Israel. Así que para mí no es difícil poder afirmarlo. No es difícil para mí afirmar que inclusive y especialmente a la luz de los verdaderos valores liberales, Israel no debiera ser despreciado, sino alabado. Israel se merece ser alabado por el nombre mismo de estos valores liberales, en cuyo nombre con gran frecuencia se desprecia y odia. Para mí es fácil afirmarlo porque hay totalmente la evidencia de ello. La primera pregunta me la contestó Bernard Magreli, yo y mi lucha en la vida, lástima que esa frase no fuera con recuerdo, pero mi lucha en la vida por derechos humanos y por las cosas que eran. La segunda pregunta empezó hablando de él y terminó contándonos qué es el antisemitismo, por qué defiende al Estado de Israel. Entonces yo le quiero pedir a Bernard rápidamente que regresemos a la primera pregunta y ahora, convertido en DHL, nos hables de tu oposición al nacionalismo, al populismo, al autoritarismo, a todo eso que has defendido, pero explicándonoslo desde ese punto de vista, no desde el Explicato, ustedes saben, y están viviendo al norte del continente donde el populismo y el autoritarismo Está tan extendido el autoritarismo, así que quizá lo entiendan mejor que yo. Lo que les puedo decir es que, en mi opinión número uno, se trata de una gran tendencia de la época. Hace 30 años, cuando el muro de Berlín cayó, nosotros pensábamos que estábamos ingresando a una nueva era en donde la democracia iba a prevalecer, ganaría cada vez más popularidad y avanzaría progresivamente para eliminar con los gérmenes malignos del autoritarismo. Pero sucedió lo opuesto. Hoy en día nosotros estamos celebrando en unos cuantos días el aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín y lo opuesto ha sucedido. La democracia está siendo atacada. La democracia y los valores liberales están precisamente en la oposición, esquina contra esquina, se ven obligados a defenderse y nosotros podemos verlo en México, en América del Sur, en la parte este de Europa, en la parte occidental de Europa, en Italia, en Francia, en Hungría. Este loco Urbán
que fue el defensor más grande de la libertad en contra de la Unión Soviética, ahora se está convirtiendo de alguna manera como un esclavo de Putin, poniéndose en esa situación. Es una situación muy loca, pero es una situación que estamos viviendo todos. La democracia, el liberalismo, los derechos humanos, que nosotros pensábamos que era la tendencia en esa época, se han convertido en un elemento que está bajo ataque, número uno. Número dos, mi problema con el populismo es que existe cierta ambigüedad para poder entenderlo claramente. Con frecuencia las personas nos dicen, o una persona llega y nos dice, por ejemplo, Maduro dice, en Cuba dice esto, Le Pen dice esto. Pero ¿cuál es el problema para ustedes con el populismo? Bueno, el populismo quiere decir el pueblo, ¿no? Y no es democracia. El pueblo no es democracia. Okay, ¿cuál es tu problema? Es lo que me dicen. El problema es que la democracia es un conjunto sumamente complejo de valores. Es un sistema de gobierno, pero también es un ethos, ética, un conjunto de civilización, en donde el poder del pueblo, por supuesto, resulta ser un elemento decisivo, es precisamente la roca primordial de la democracia, pero no la única. No la única. Y el problema del populismo es cuando se reduce la democracia a la única forma de contacto con el pueblo. Y entonces aquí debemos de tener nosotros ciertas objeciones. La primera objeción es, nosotros por la experiencia sabemos, por la experiencia clara, que algunas veces el pueblo tiene una voluntad clara y esta voluntad clara consiste en desear votar por en la silla al pueblo. El caso más claro en Europa, el surgimiento y el triunfo y la victoria del fascismo. Hitler no vino con un golpe, Mussolini no llegó ahí nada más marchando en Roma, no. Hubo un deseo del pueblo de ponerlos ahí, de un grupo del pueblo. Así que el pueblo puede también cometer errores. Y el segundo punto es que, y este es un punto sumamente sencillo que tiene que ver con la filosofía política, que es la siguiente. Es una lección de la filosofía política, de hecho, que es tan viejo como precisamente los textos judíos, los libros de los reyes en el Torá. Por supuesto, el pueblo es el rey, el pueblo es el soberano de la democracia, pero el rey o el soberano que no tiene límites, que no puede ser atacado, se convierte en un dictador. ¿Sí? El decir que el pueblo es el soberano no quiere decir que nosotros aceptemos que el pueblo se convierte en un dictador. Nosotros no aceptamos, por ejemplo, cuando una persona que fue electa se convierte en un dictador. No. Nosotros pensamos que esta persona tiene que ser condenada si se convierte en un dictador, etcétera. Bueno, si el soberano es no Gaddafi, sino Fidel Castro, cuando el pueblo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Cuando se quieren llegar a metas que van contra los derechos de las minorías, o metas que van en contra del sentido común o la decencia común, aunque sea el pueblo, o que van contra los derechos de los pueblos que nos rodean, entonces nosotros, y esta es la democracia, nosotros y nosotros, el resto de la gente tiene el derecho para decirle que a la gente está haciéndolo mal. Y ese es el problema con el populismo, que están haciendo algo sagrado, lo que llaman el pueblo, y haciendo que el pueblo sea una dictadura a nombre del pueblo mismo. Ese es el punto. Esta es una gran tendencia hoy en día y probablemente es el error más grande de nuestra época, contra el cual tenemos que luchar. Sabemos precisamente a qué te refieres. Estás asustado por el mundo como lo conocemos porque dices que se va a acabar. Consideras a Estados Unidos como un firme defensor de la democracia. Y estás
oído que surgen otros imperios, no para mañana, pero hay una tendencia. Otros imperios, hablas de Arabia Saudita, hablas de China, hablas de Rusia, que van a terminar con eso. ¿Por qué nos asusta tanto? ¿Por qué te asusta tanto ese cambio? Me asusta porque los Estados Unidos, la Europa y todos los que se reconocen con sus propios raíces ideológicos en los valores de Europa han cometido muchas faltas, muchas crímenes, bien cierto. Y los Estados Unidos, yo empiezo mi vida demostrando contra la guerra en Vietnam, demostrando contra el coup de Pinochet, y lo haría de la misma manera hoy. Si sucediera hoy un nuevo Pinochet contra la muerte de Allende, yo sería el mismo joven que era cuando tenía 20 o 30 manifestándome contra esto. Sin embargo, el núcleo mismo de los valores que fueron personificados por lo que se conoce como el mundo occidental pudo haber cometido errores, pero eran precisamente todos estos valores de los cuales estamos discutiendo, el sentido de la democracia con todas sus complejidades, rehusarse a reducirlo nada más a la voluntad dictatorial del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es perfectamente bueno para el Occidente, para Europa, pero también para el resto del mundo. Yo he viajado lo suficiente en mi vida para poder saber que en Bangladesh, Libia, Irak, Afganistán, las montañas de Panjshir, donde estaban luchando contra los talibanes, cuando estaban desesperados, cuando estaban penetrando a la desesperación más profunda, y la luz de la esperanza para ellos era el hecho de que en algún lugar en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en México, habían hombres y mujeres que podían hablar libremente, creer libremente, manifestarse, mostrar su cara públicamente. Y esta idea de que había un lugar en donde estos valores estaban personificados, orgullosos de sí mismos y listos para poder ser extendidos, era una gran fuente de valor para ellos. Así que el Occidente nada más es el Occidente, es un conjunto de principios que tienen la capacidad de ser universales. El filósofo occidental es Edmond Husserl, que hablaba del mejor Europa. Es un gran filósofo alemán que dio grandes ponencias en Viena y en Praga en 1938 acerca de Europa. Y entonces él dijo, Europa no es un continente, Europa no es un número X de países sumados con sus fronteras. Europa es un continente de espíritu. Europa es una categoría del ser. Europa es un conjunto de valores, y cualquiera que comparta estos valores merece o tiene el derecho de llamarse europeo. ¿Cuál es mi problema hoy? Mi problema es que estos valores que más o menos personifican los Estados Unidos, que más o menos, algunas veces menos, no me olvido del fascismo, ni me olvido del colonialismo, ni me olvido de todos los movimientos occidentales, pero más o menos valores que persigue Europa. Estos valores hoy en día son, como digo, se están encogiendo, se están replegando, retirando en las áreas en donde existían, y se están replegando en estas áreas y también están claudicando. ¿Qué pasa con los kurdos en Siria? La forma en la cual Donald Trump tomó la decisión que después de utilizarlos
después de que pensaba que ya no los necesitaba más en su guerra contra ISIS, la forma en la cual decidió abandonarlos es una vergüenza. Y es esta desesperación con estos grandes hombres y mujeres que habían luchado por todos nosotros, el mundo occidental, en contra de ISIS y el terrorismo. Cuando cosas así suceden, cuando Europa y los Estados Unidos se repliegan, cuando se reduce su huella, se crea un vacío. Y en la naturaleza política, como en la naturaleza en general, los vacíos no existen, ¿me explico? El vacío no existe porque algo ocupa ese lugar. El vacío siempre es ocupado por otros. Y estos vacíos creados por el repliegue de los norteamericanos y europeos está siendo llenado ¿por qué? Precisamente por la arrogancia, la voluntad de expansión y por el imperialismo, porque necesita llamarse así, de 5 potencias, que son China, que es un modelo terrible de sociedad, el Big Brother, el gran hermano, el hermano mayor que observa a todos, un sistema que nunca inventó la humanidad per se. Tenemos ahí máquinas en el metro en Beijing, en donde la gente es clasificada y separada. Es un sistema terrible de esclavitud. Rusia de Putin, que es un imperialismo basado en valores fascistas terribles y no democráticos. Ese vacío está siendo llenado por el Islam radical, por este Islam contra el cual luchan las valiosísimas y valientes mujeres que quieren ser libres. Este vacío es llenado por Irán. Irán, que para mí es una gran amenaza para su propio pueblo, para Israel y para el resto de la región, pero Irán está aprovechando precisamente el repliegue de los Estados Unidos para poder crear un arco grandísimo de poder que va del Líbano a Bahrein, a través de Irak, Siria y todo el área, y al mismo tiempo en el que Donald Trump presume acerca de sancionar a Irán, les pone en charola de plata todo el área. Así que eso es lo que está sucediendo. Ahí donde tenemos al fascista tomando la tradición turca que estuvo aliada con los nazis hace unos 80 años, etcétera, etcétera, y está aprovechando precisamente estos vacíos y este repliegue del occidente y de los Estados Unidos para revelar algo que en sus pesadillas pudiera parecer como el antiguo Imperio Otomano. Así que para mí, el mundo de hoy es eso. Es Estados Unidos que está tramando contra sí mismo, para citar a Philip Roth, que está cometiendo suicidio en contra de sus propios valores, que está dejando a todas las personas que tenían esperanza en esos valores, y por el otro lado, estos 5 imperios que están surgiendo con todos los valores semifascistas, ocupando los vacíos a expensas de los propios pueblos y nuestros pueblos. ¿No crees que todo esto que defiendes, los principios, los valores, que les van a dar en estos papelitos, allá les escriban sus preguntas y se las entreguen a Anita para el final? Yo voy a hacer 2 preguntas más al final y después se las entrego. Todos estos principios, valores, ideas que tú expresas, a mí me emocionan mucho, pero pertenecen a nuestra generación. Somos esa generación que de alguna manera se llamaría la del 68, la que se protestó contra el golpe de Estado
Pinochet, la que salía a la calle a protestar, la que pensaba que había en un futuro una utopía, una manera distinta de ver el mundo, la que defendía ideas, la que tenía valores y principios y pensaba que Occidente es la civilización. Pero yo creo que eso sigue teniendo alguna resonancia hoy en este mundo donde la gente, los jóvenes, sobre todo los jóvenes occidentales precisamente, solamente quieren consumir, pasarla bien, estar consigo mismos. ¿No te consideras el último guerrero del tiempo que ya se acabó? A mí me dolería mucho oírlo. Yo sé que es un hombre lleno de esperanza, pero te lo pregunto también por mí. La esperanza que nos dieron ahorita los jóvenes de Chile, la gente que se levantó de Ecuador, que están protestando en Bolivia. ¿Eres un último guerrero o hay un mundo todavía en el que podemos confiar? Primero, nunca pensé que el Occidente, nunca pensé que el Occidente fuera la única civilización. En mi vida yo he creído en los valores del Occidente, pero también en otros valores. Yo pienso en el diálogo y creo en el diálogo de los valores. Yo creo en la posibilidad, no sé, de que China aproveche lo mejor del Occidente y que nosotros, yo era maoísta cuando era muy joven, yo también creo en la posibilidad de poder tomar quizá lo mejor también de los valores chinos también. Y si te dijera que con Pablo González Casanova en San Cristóbal de las Cosas lo hice parte de mi vida. Para mí no es únicamente el mundo occidental, lo que me desespera muchísimo el día de hoy es el hecho de que las civilizaciones están considerándose a sí mismas y considerando como si fuesen bloques, uno junto al otro. Esto es desesperante. Yo siempre he peleado precisamente que haya un diálogo, no que sean bloques cerrados. Punto número 2, y que es cierto, lo que también puede causar desesperación el día de hoy, en términos de la juventud, es que hay un cambio muy grande entre lo que pasaba hace 50 años y lo que pasa hoy en día. Hace 50 años todo el mundo creía que la historia y el tiempo habían de alguna manera recuperado su sentido. Algunos estaban contentos, algunos otros no. Algunos querían acelerar el proceso, otros querían que el proceso fuera más lento. Pero la idea de que el tiempo hacía sentido, que mañana va a ser diferente a hoy y probablemente mejor, esto era una idea común para todos. O sea, que el tiempo tenía cierta dirección. Esta idea fue alimentada por el mesianismo judío, por el providencialismo cristiano, por el progresismo iluminista moderno. Era esta idea precisamente de que el tiempo le daba su espacio a la esperanza. Y en el proceso, este es el punto del proceso que está desapareciendo hoy en día. Cada vez más está desapareciendo esto. Los chinos o los hebreos, muchos jóvenes de nuestra época, creen que no tiene sentido el tiempo. Creen que no tiene dirección. Y han perdido esta antigua idea mesiánica de lo que dije. Este realmente es el verdadero cambio metafísico de la forma en la cual uno puede percibir a la civilización. Número 2. Ahora, número 3. Ya se perdió el juego. Soy el último, no de los tarahumaras, pero de los mohicanos. Algunos de nosotros somos, quizá, pero no estoy seguro. Una de mis creencias más arraigadas es que nunca termina el juego. Y el juego a seguir con esta historia, con esta forma de concebir la historia, es el siguiente. Yo creo que los intelectuales cometen generalmente 3 errores.
Están aquellos que creen que nosotros podemos dormir en el sillón del tren de la historia y que el tren llegará a su destino correctamente. Son optimistas. Ellos piensan que el juego va bien y pueden quedarse dormidos porque el tren va a llegar donde tiene que llegar. Por otro lado tenemos a los pesimistas como Spengler. Él fue el primero. Marx dijo, inclusive si los trabajadores están ciegos a sus propios intereses, inclusive si cosas pasan, no hay problema, el tren va a llegar a su destino. Lo opuesto tenemos a Spengler, que decía que independientemente de lo que hiciéramos va a colapsar el mundo. Luego tenemos otra escuela de pensamiento que era la escuela de Vico, el filósofo italiano, que la historia era en círculos. Yo no creo en ninguno de los tres. Yo creo en el poder que tenemos todos. Creo en el poder de mujeres sencillas, hombres sencillos, intelectuales, ciudadanos, gente común y corriente, como la que vive hoy en Líbano, que de alguna manera se hace que cambien las cosas. Por ejemplo, en Líbano, con el incremento de 25 centavos en algo, se puede crear una manifestación. Yo creo, de alguna manera, en la chispa de la contingencia. Creo yo en la chispa del valor. Yo creo definitivamente en la voluntad de la gente promedio, común y corriente, la gente simple, sencilla. Y yo creo que de hombro a hombro, entre los pesimistas y optimistas, no está la fatalidad y que definitivamente podemos juntos cambiar el mundo. Esa era mi última pregunta. Le iba a preguntar a nuestro invitado qué podríamos hacer cuando el mundo está como está en Libia, en Ucrania, en Siria, en Inglaterra, con el Brexit, etcétera, etcétera. Pero yo misma les voy a decir lo que ella ha contestado en el epílogo de su libro que se llama La barbarie del rostro humano. Y dice, es una cita tuya. Si decidiese una última vez volver sobre el camino recorrido, concluiría así. No he hecho más que plantear a mi modo las tres célebres cuestiones del chino de Königsberg, que era Kant. No he hecho más que poner y reponer incansablemente sobre el tapete aquellos interrogantes que él lanzaba en su chino. La primera interrogante dice Bernard Henri, ¿qué puedo saber? Y responde, pienso que he contestado claramente, poco y en pocas cosas, que el mundo va mal, que sus profetas de felicidad son con frecuencia pájaros de mal agüero, y que hoy no hay peor peligro que la máscara y la postura. Segunda, ¿qué es posible esperar? He intentado decirlo argumentando en abundancia, poco y en pocas cosas también. Si es verdad que el patrón es el otro nombre del mundo, que apenas es destronado uno, otro recoge el estandarte, que en fin los príncipes rojos están ya allí pavoneándose en las antecámaras del poder. Tercera pregunta, ¿qué debo en fin hacer? Que esa era mi pregunta y sigue siendo, y contesta, ¿qué puedo esperar en estos tiempos de angustia? Lo he dicho, pero insisto para acabar. Blandir en lo más alto de lo que Descartes denominaba una moral provisional y que para nosotros se resumirá en este simple propósito que ella acaba de decir: resistir a la amenaza bárbara allí donde aparezca. Poco más adelante en ese mismo libro dice: no llevaremos más en nuestros brazos los sueños de los hombres, pues los sabemos vanos y conocemos nuestra impotencia. Sabemos que el mundo está plegado a la ley del patrón y no creemos que esta ley cederá jamás a nuestros deseos. Pero continuaremos pensando hasta el fin, pensando sin creerla la imposible idea de un mundo sustraído al patronato. ¿Por qué? Porque sin ello, sin esta irracional obligación, el mundo iría todavía peor de lo que ya hemos dicho. Palabras de Enrique.
lo he escuchado en español y suenan bien, ¿eh? Yo ni siquiera los había leído en francés después de 42 años. Soy bastante más optimista ahora que antes. Sí, yo soy, en última instancia soy un optimista, así es. Hace 42 años, 1977. ¿Estás cansado? Quisieras responder algunas preguntas, con mucho gusto les respondo. Déjame ver si voy entendiéndolas. Según la introducción, pero está en inglés, pero lo voy a leer en español. Según la introducción, dirijo mi pregunta a Bernarda Levy y a BHL, ¿qué nos diría de aquellos que discuten y dicen que muchos de los líderes populistas son los mejores aliados del Estado de Israel y que beggars cannot heal Israel? I'm not sure I read it. Okay, yes, this is Sí, esto es así, es verdad. That many of the populist leaders es verdad que muchos de los líderes populistas no son los mejores aliados, no diría así, lo son algunas veces, son los aliados y los amigos del primer ministro actual de Israel, no por mucho, pero Israel es una gran nación. Espérenme tantito, es cierto que existe una alianza entre Orbán y Netanyahu, también que existe una amistad entre Netanyahu y Trump. Ustedes pueden pensar lo que quieran acerca de Trump y Orbán. Lo que les puedo decir es que tanto los Estados Unidos como Israel son dos grandes naciones, dos grandes ideas para poderlas reducirlos a cualquier líder. Tenemos historias de liderazgos y tenemos también la historia de las ideas, y yo no diría que el Estado de Israel puede confundirse con ningún líder populista. Esto nuevamente es una peripecia. Ustedes pudieran lamentarlo, este es mi caso. En el caso de Trump, para dejarlo claro, por ejemplo, el caso de Trump, la idea que tengo yo es que Trump tiene una política pro-Israel desde el principio, eso quedó claro. Y Israel tiene muy pocos aliados como para rechazar una mano extendida. Definitivamente a Israel lo odian en muchos lugares del mundo, está rodeado por enemigos, así que cuando una mano amiga aparece, sería tonto rechazarla, pero lo que yo creo, lo que yo escribí en el New York Times cuando tomó posesión Donald Trump, dije dos cosas. Primero, tenemos que aceptar una mano amiga con cierta distancia, no abrazarla completamente, porque Donald Trump es una persona extraña que puede cambiar de opinión de pronto, que puede amar a un aliado y después abandonarlo y dejarlo solo al momento siguiente. Y lo que escribí en el New York Times ha demostrado ser realidad hoy en día con los kurdos. Y déjenme decirles que, al igual que en su caso ustedes tienen amigos, contactos, familia en Israel, hoy en día ningún israelí no tiene por ahí en su mente la idea de que lo que sucedió con los kurdos, lo que sucedió con los saudíes, que de alguna manera fueron atacados por los iraníes sin ninguna reacción de Donald Trump, nos lleva a nosotros a hacernos la misma pregunta. Si la alianza es tan fuerte con los Estados Unidos, ¿qué es lo que sucedería en caso de que hubiese un ataque de Irán, no en contra de un pozo petrolero de Arabia Saudita, sino la ciudad de Haifa?
hay esta pregunta en la mente de todos, verdaderamente, sobre la fortaleza de la amistad. Y la segunda cosa que yo creo es que la alianza política es una cosa, pero Israel y el pueblo judío es una cosa y tiene que tomarse la alianza. Pero el pueblo judío e Israel perderían su espíritu. Se alejarían de sus principios y valores si abrazaran o si se comprometieran con lo que es lo más opuesto a su espíritu, que es el populismo, personificado, por ejemplo, por el actual presidente de los Estados Unidos. Lamento decirlo, pero la forma en la cual él se expresa, la forma en la cual trata él a las personas extranjeras, la forma en la cual actúa como líder, es tan lejana a todo lo que ha sido escrito, predicado y valorado en nuestros santos textos, que si nosotros decidiéramos cerrar los ojos a todo esto y abrazáramos esto sin guardar distancia o sin algún tipo de reserva, creo que sería un error fatal. Una cosa es la política, por lo tanto, y uno puede, si usted está en favor de Jerusalén, capital de Israel, perfecto, punto bueno. La política es una cosa, la metafísica, la ética, los valores espirituales son otra cosa, y no pueden ellos cederse. El pueblo judío ha sobrevivido, el pueblo judío ha prevalecido, el pueblo judío al final de siglos de sufrimiento pudo construir Israel, porque inclusive bajo la profundidad del sufrimiento, bajo la profundidad del martirio, nunca se dio la esencia misma de sus valores. Las guerras invisibles del templo, el Torá y el Talmud, quizá tan importante o más importante que el Torá, estas paredes invisibles inclusive estaban de pie, era nuestra roca, nuestro refugio, siempre nuestro escudo protector. Y si nosotros decidiéramos en este momento tardío de nuestra historia el renunciar y ceder parte de esto, pensando que estos son intercambiables por lo que sea, creo que sería. Nosotros lo que haríamos es asumir un riesgo mortal. Eso es lo que yo creo con respecto a las alianzas